Pues ya estamos de vuelta, 4:30 casi de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine. 91 positivos, tenemos que dar el dato, se registran en Segovia en las últimas 24 horas con respecto a la COVID-19. La curva de la incidencia sigue bajando, lo que esperamos que sea ya el final de esa sexta ola. Lo analizamos con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Bueno, bienvenido, buenas tardes. Bueno, pues hablábamos de ese primer dato. Aurelio, 91 positivos, hay 16 brotes activos además y 256 casos vinculados, pero parece que la curva sigue con esa tendencia a la baja, ¿no? Así es, luego lo podremos ver. La incidencia son 816 casos a 100.000 habitantes a 14 días y a 7 días la incidencia ya está en 322, la incidencia acumulada de casos, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo estaba antes del comienzo de la sexta ola, pues eran 125 casos por cada 100.000 habitantes y estamos a 322. O sea que vamos por el buen camino, ¿no? Vamos yo calculo ahí, ahora si sigue a este ritmo que se ha ralentizado un poquito, calculamos que en un par de semanitas a lo mejor quizá preveíamos una bajada mucho más rápida, pero quizá en un par de semanas podamos llegar a ese nivel de 20 a 25 casos en un día. En algunos días, claro, han sido días de fines de semana que se hacen menos pruebas, en algunos días hemos estado ya en 30. Luego ha habido otros días que ha subido, en este último caso, ha sobrepasado los 100, pero también hemos tenido, hay que recordar, un cribado en el centro penitenciario, donde aparecieron 70 casos positivos, que no han sido casos graves, pero eran, en principio hubo 16 casos en 2 módulos y después ya se hizo un cribado para proceder al aislamiento, a esa cuarentena de los internos y, claro, al día siguiente el índice de los casos positivos subió a 110 aproximadamente. La verdad es que en una semana del 9 al 15, desde una semana desde que hablamos la última vez, había 754 casos y en la siguiente, no, en la penúltima, en la última, pues se han registrado hasta hoy 508 casos, lo cual aproximadamente son 250 menos en una semana, que ya es, y efectivamente la incidencia, estamos en esos 322 casos a 7 días y 125 había cuando comenzó la sexta ola hacia finales de noviembre, primeros de diciembre. Bueno, pues parece que según los datos efectivamente continúa ese fin de esa sexta ola, esa tendencia, esa curva hacia abajo, ¿no? Eso sí, los profesionales, Aurelio, lo comentamos yo creo que la semana pasada, no se atreven todavía a vaticinar lo que va a ocurrir, ¿no? Por la posible aparición de nuevas variantes, etcétera, etcétera. Nosotros lo vemos según los datos, pero los expertos todavía no se atreven a vaticinar lo que va a ocurrir. Es que dice el gerente de asistencia sanitaria, Jorge Lizagal, lo comenta muy gráficamente, dice, hemos aprendido a que cada vez que decimos algo, el coronavirus nos sorprende con un cambio. La realidad nos supera. Entonces, nadie se atreve a vaticinar. Efectivamente, hablamos de bajada, se está comentando, ustedes lo seguirán también, la posibilidad de la mascarilla en interiores, de si tienen que pasar 3 semanas, está también la Semana Santa dentro de mes y medio aproximadamente. Y bueno, pues también hay previstos movimientos, carnavales, también, bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque es básico que se siga manteniendo esa distancia social y la mascarilla, aunque sean exteriores, si no se puede garantizar una distancia de seguridad, ¿no? Pero están los carnavales, están otras actividades, los fines de semana con este tiempo, pues invitan a salir, etcétera. Los hoteles están llenos, hay muchos visitantes, hay mucha movilidad, que es precisamente también lo que provoca, según los estudios, bueno, pues más contagios, la constante movilidad, porque precisamente la medida que hizo bajar los casos en alguna de las olas fueron aquellos cierres perimetrales
que la verdad es que eran muy dolorosos para otros sectores y para los sectores económicos. Pero los cierres perimetrales o cierres controlados fueron los más positivos para que se redujera los contagios. Vamos a repasar, hemos repasado estos primeros datos. Vamos a ver también la situación en el hospital. Hay 13 hospitalizados en planta y 3 en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí tenemos que ver el término hallazgos, ¿no? Porque hay algunos que entran por otra patología y se les diagnostica el COVID, ¿no? Eso se denomina por hallazgo. Pues exactamente. Cada vez que hay un ingreso en el hospital, le hacen al paciente una prueba, una PCR, por ver si es positivo o no, por protocolo, ¿no? Entonces puedes entrar con una hernia, con una rotura de cadera, con un problema, a lo mejor tienes una intervención programada y te ingresan el día anterior, en fin, con cualquier tipo de patología y te hacen una prueba. Y estos hallazgos se producen cuando te hacen esa prueba. Mira, la semana pasada, de 15 pacientes ingresados en la planta COVID, que es solo un ala de la 4ª planta, el resto del hospital está totalmente dedicado a pacientes no COVID, pues 7 habían estado derivados de residencias de mayores y 9 eran hallazgos. O sea, son personas vacunadas que no tienen constancia de la enfermedad, no tienen síntomas, que tienen que ir al hospital, pues por lo que hemos comentado, a una intervención programada o por otra causa, que le hacen una prueba y le encuentran el virus, con lo cual tiene que pasar a la planta de pacientes COVID. Curioso, ¿verdad? O sea, que si no se hubieran hecho esa prueba porque no tuvieran que ir al hospital, pues se hubieran pasado el virus sin pena ni gloria, ¿no? Exactamente. Ni se hubieran enterado. Por eso tú muy bien dices que no lo hemos pasado, que sepamos. Que sepamos, claro que sí. Vamos a hablar de los fallecimientos, de las trágicas muertes por COVID. Este mes de febrero registra ya 7 en el Hospital General y el último además fue este sábado. Aurelio. Sí, este sábado se comunicó el 7º. Bueno, pues estamos a día 22, con lo cual en 22 días ha habido 7. Igual que a lo mejor se podían producir, lo hemos hablado, y además siempre que pregunto por las causas me vuelven a insistir en lo mismo, por una gripe. No sabe si es la COVID el desencadenante o el acompañante de otra patología y si se muere por COVID o se muere con COVID. Más bien lo segundo. Con lo cual, bueno, pues son personas normalmente no, la mayoría mayores, y esa es la explicación que nos dan en este momento sobre el asunto. Bueno, pues tenemos que lamentar desde luego las muertes de este mes de febrero, 7 como les decíamos en el Hospital General y la última este sábado. Vamos a hablar de la vacunación, de las vacunas. Esta semana, Aurelio, acaba la estrategia de vacunación. Sí, te iba a decir que nunca hemos hecho un seguimiento de los fallecimientos por gripe. Ah, es verdad. Que se producen muchísimos. En el invierno, en estos meses, se producen muchos fallecimientos por gripe, o se producían, porque llevamos 2 años. Con la mascarilla, menos. Con los cuales los casos, ya lo hemos comentado la semana pasada, que se producen 19 casos, cuando en una situación quizá normal se hubieran producido 400 por 100.000 habitantes, ¿no? Las vacunas, mira, esta semana concretamente acaba la estrategia de vacunación hasta los 18 años. Se sigue poniendo esa segunda dosis a los menores ya casi a los 5 años. Llega, porque si recuerdan, hasta el 6 de enero, hasta el 8 de enero aproximadamente, no había las suficientes vacunas como para seguir desde los 11 hasta los 5, con lo cual se retrasó un poco y continuó a los primeros días de enero con los más pequeños. Pues a los más pequeños ya les está llegando la segunda dosis, con lo cual se terminará también con los más pequeños. ¿Qué va a ocurrir? Pues que posiblemente se les convocará, no se les va a convocar a quien tenga que vacunarse, sino que será por autocita. Entonces, ¿quién
quiera vacunarse, porque haya decidido vacunarse, quien haya pasado el periodo aconsejable de las 5 semanas después de haber tenido el virus. Todo eso irá por autocita y posiblemente la vacunación se llevará a cabo en su centro de salud. Es posible que se quede instalado o quede la instalación que se realizó en el parking de la biblioteca pública, en una parte, en la parte no ocupada, que se quede la instalación ahí, por si acaso hay otras campañas y se necesita. Se retoma más adelante. Y se retoma, se va a quedar ahí, pero es muy posible, según las últimas informaciones, que se quede cerrado y que las personas que se tengan que vacunar precisamente para la dosis de refuerzo después de haber tenido el virus, o para quien se quiera vacunar, pues que por autocita acudirán al centro de salud. Bueno, pues ya saben lo que va a ocurrir con ese centro de vacunación nuevo que estaba en el aparcamiento, está hasta ahora en el aparcamiento de la biblioteca pública, se quedará para poder retomarlo si fuera necesario en futuras campañas. La posibilidad siempre está abierta. Claro. Mira, un dato, ahora hablaremos de las reivindicaciones de los sanitarios, pero hay un dato que comentaba el jefe del servicio de urgencias, que el día 21 de diciembre me parece que vieron a 40 pacientes, decía el jefe de urgencias Luis Gómez de Montes. De los 40 pacientes, ninguno quedó ingresado, estaban vacunados. O sea que ahí está la eficacia de las vacunas. Lógicamente no son infalibles, volvemos a decirlo, sí. Hay personas vacunadas, pero a lo mejor no están en UCI, están mucho menos tiempo en planta, o hay muchísimos menos ingresos, porque insistimos, que ya lo hemos repetido y además ya se ha confirmado, superan los 20.000, las 20.000 contagios en esta sexta ola desde el 6 de diciembre, que bueno, pues es la mitad de todos los contagios que han existido desde hace 2 años. Con lo cual quiere decir que con este número de contagios, si hubiera sido como en otras ocasiones y en otras cepas, habríamos tenido unos problemas muy graves y sin vacunas, claro. Una situación descontrolada como la que tuvimos, ¿verdad? Si hacemos memoria, aunque a veces preferimos que no, en marzo de aquel 2020. Por cierto, Aurelio, que hablábamos también la semana pasada de ese término fatiga pandémica, que también comentábamos, ¿no? Que estábamos como un poco cansados de lo que estaba ocurriendo y se notaba en la vacunación, pero desde aquí nosotros seguimos animando a la gente. Sí, así son, las cifras son claras. Bueno, primero en los contagios del principio no hemos comentado que a quien está afectando principalmente a los grupos de edad que está afectando es de 0 a 19 años, o sea, los más jóvenes. De 0 a 9 y de 10 a... Que a lo mejor les falte todavía alguna dosis. 19, pues quizá no, que a lo mejor tienen más actividad o... más contactos. Pero está afectando más a los más jóvenes. Aquí, en este caso, si hasta 50 años hay unas coberturas en la tercera dosis de más del 70%, fíjate, está bajando 15 puntos cada 10 años que desciende, ¿no? Hasta encontrarnos, estos son datos de esta mañana, que en el grupo de 20 a 29 años hay entre un 24 y un 30%. El 30% corresponde a las mujeres, es decir, se han vacunado dentro de esta franja de edad, que es del 24 al 30, que el tanto por ciento, el porcentaje es mínimo, pero ese 30% corresponde a mujeres de entre 24 y 29. El 24% corresponde a hombres, que son los que menos se han vacunado. Esa es la fatiga de la tercera dosis. También puede ocurrir, lo volvemos a insistir, que también este grupo de edad ha sido muy afectado en los contagios de la sexta ola y tienen que esperar esos 5 meses, o 4 ya a lo mejor, o 3 y medio, para
ponerse vacunarse. la dosis de recuerdo o la tercera dosis. O sea que estos datos los tendríamos que mirar 5 meses después a ver si han subido, ¿no?, y se han equilibrado esas vacunaciones. Y luego de los grupos de edad de más de 50 superan ya con creces el 70% hasta los más mayores, que ellos mismos saben que son más vulnerables y van a vacunarse. Y bueno, ahí supera el 90 y en algunos casos el 99% casi, porque también hay población que tiene tarjeta sanitaria de desplazado, en fin, a lo mejor es un índice más alto porque no corresponde solo con la población de Segovia, sino también con tarjetas de desplazado. Bueno, pues pero hasta un 99%. Buenos índices de vacunación, efectivamente. A partir de los 70 años. Vamos a hablar de las urgencias. Urgencias y bueno, pues los problemas que ahora mismo vemos en la atención primaria, también en el hospital. Vuelve a haber, ha habido una concentración, ¿no?, en el hospital. Pues sí, en las urgencias concretamente se están viendo con un nivel de afectación muy alto, lo comentábamos antes. Ha habido una queja del jefe de urgencias, de Luis Gómez de Montes, precisamente sobre este aspecto, avalada por el Colegio Oficial de Médicos. También está ahí la fatiga pandémica, esa fatiga de trabajo de los profesionales, donde bueno, pues lo que piden es a las administraciones dotar de más medios a la sanidad pública. Él comentaba que de 40 pacientes llegaron a ver el día 21 de diciembre, como decíamos antes, que ninguno tuvo que ser ingresados, y dice que bueno, que cómo se va a dejar atraer a profesionales de la medicina si les están haciendo contratos de 6 meses, con lo cual hay muy pocos incentivos y hay muy pocas posibilidades de retener a capital humano, dice el jefe de urgencias, y además que es un área que para los jóvenes médicos y médicas es muy atrayente, porque es una área de mucha actividad, mucha profesionalidad, experiencia. En el periodismo, una redacción y estar en la calle es constantemente, cada día con un tema o con 2 o 3 temas. Te da coger muchas tablas, ¿no? Me imagino que los médicos pues en la medicina, en urgencias, es un área que gusta, pero claro, si te están haciendo contratos temporales, pues al final, cuando te encuentras con una estabilidad mayor en otro hospital, incluso de una capital mayor, pues al final te terminas yendo y hay muy pocos incentivos. Faltan recursos, que es lo mismo también que protestaban esta mañana el sindicato de enfermería SATSE, que tiene una movilización a nivel estatal. Y hoy, 22 de diciembre, han estado en la puerta del Hospital General, donde reivindican, fíjate la palabra, ¿no?, salud para el sistema sanitario. Es decir, dicen que el sistema sanitario público adolece en este momento de salud, y bueno, pues también hablan de situaciones de colapso en servicios, insisten también en servicios como las urgencias, camas en pasillos, habitaciones y servicios cerrados en verano, consultas que se alargan en el tiempo, demasiada lista de espera. En definitiva, para urgencias o para la enfermería, que a veces coinciden en ambos servicios, para médicos y para enfermeras o fisioterapeutas también, o auxiliares, que se necesita más recursos en la sanidad. Más personal y me imagino que trabajar más cómodos, ¿no?, con más servicios. Efectivamente. Bueno, pues desde luego que también desde SATSE han dicho que se repetirán estas concentraciones mientras no se tomen medidas, no haya mejoras, así que... No sé si será posible, antes de despedirnos, ver la curva, cómo está en este momento a 7 días y... Que era curiosa, ¿no?, la bajada. Lo comentábamos la semana pasada. Y ver el mapa de... Esta es la curva. Ahí son los 7 días, los 300 casos por 7 días que están casi llegando al suelo, como pueden apreciarse. Sí, esa bajada tremenda de la que hablábamos la semana pasada, ¿no?, que haría tremenda, que va ciclista, un poco más ralentizada de lo que todos quisiéramos, pero, que haría nuestro ciclista Pedro Delgado tirándose, ¿no? Exactamente, por la parte sur del puerto de Navacerrada. Y ahí seguimos viendo cómo clarea el mapa, cómo se va volviendo a esa situación que antes se llamaba de nueva normalidad,
cómo clarea el mapa y exceptuando por las poblaciones quizá más grandes, Segovia, La Granja, El Espinar, alguna otra zona, Nava de la Asunción, algunos municipios de más habitantes, el resto ya se va limpiando y volvemos a un mapa de la provincia que está en una situación muy esperanzadora. Aurelio, pues muchas gracias. Como siempre, veremos qué ocurre de aquí al próximo martes. Esperemos que esa curva vaya bajando como hasta ahora. Confiemos, de todas formas tengan cuidado con el carnaval. Eso es, con los contactos y bueno, pues siguiendo... Mantener un poco las medidas de seguridad. Eso es. Que luego llega Semana Santa, luego llegan vacaciones para quien las tenga. Luego, en fin, hay mucha movilidad y hay que seguir protegiéndose. Eso es, protegiéndonos y a los demás también. Porque ahora el virus no tiene dónde ir, por eso está bajando. No le demos oportunidades. Eso es, qué buena frase, Aurelio, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, nos vemos enseguida, en 5 minutos y seguimos.